Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La Iglesia Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Recordemos un texto de la palabra del Señor que nos dice, el tema será volvamos a las sendas antiguas, y tenemos a Jeremías capítulo 6 verso 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Termina muy triste al pueblo que le hablaba el profeta en ese tiempo, Dios a través del profeta Jeremías. Mas ellos dijeron, ¿qué dijeron? No andaremos. Dios nos hace una invitación y nosotros tomamos la decisión si lo obedecemos o no lo obedecemos. Eso no es libre albedrío, simplemente una alternativa: o hacemos lo que Dios quiere o hacemos lo que a nosotros nos da la gana, como decimos en nuestro lenguaje castizo. Yo quiero hacerles una pregunta, hermanos, varias preguntas. ¿Cuál es la biblioteca más importante que jamás haya existido? ¿Saben cuál es? La Biblia. Muy bien. Porque la Biblia es una biblioteca. En un solo libro tenemos 66 libros. Es la biblioteca más importante que haya existido en la tierra. Nada como la palabra de Dios, nada como la Biblia. Les quiero hacer otra pregunta. ¿Cuál es el libro más importante de esta biblioteca? ¿Cuál es el libro más importante? Son 66 libros. ¿Cuál es el más importante? Hay uno. Todos son importantes. No estoy diciendo cuál es importante, sino cuál es el más importante. ¿Cuál? Génesis. Muy bien. ¿Quién dijo Génesis? Allá, muy bien. Gracias. Exacto. ¿Y por qué es el más importante? Porque es el libro que nos habla el camino para entender todo lo demás que Dios ha hecho. ¿Y cuál es el capítulo más importante en Génesis? El capítulo o el versículo más importante, para que quede más claro, el versículo más importante en Génesis. ¿Nadie? El versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por eso es el más importante. Porque nos dice que de los cielos, el universo con toda su belleza, con toda su hermosura, con todo su esplendor, con toda su inmensidad, lo creó Dios. El universo no es producto de la casualidad de una explosión que sucedió sin saber cómo, como dice hoy en día, como dicen hoy en día en las universidades. No sé, ¿en qué universidad que no sea cristiana? ¿En qué universidad dice que en el principio que lo que existe, existe porque Dios lo creó? Ninguna. Pero el libro más importante es el libro de Génesis. El capítulo más importante es el capítulo 1 y capítulo 2. Y el versículo más importante
Es el versículo 1. En el principio creó Dios. Cuando dice el texto, creó Dios, quiere decir que Dios existía antes de la creación. Por eso hablamos de la eternidad de Dios. Dios es un Dios eterno. Y ese Dios eterno es el que nosotros adoramos, bendecimos. Por eso cantábamos antes ¿cómo es la canción? La última, no la que cantaste al final, sino que no me acuerdo la letra, pero los que cantaron, que la cantamos como 10 veces. Impresionante. Impresionante su gloria. Impresionante es su poder. Impresionante su presencia. Todo en Dios es impresionante. Nos parece que nombramos a Dios como cualquiera. Nos hace falta entender lo que significa la palabra Dios. 4 letras, no más. Pero qué riqueza hay en esa palabra. Qué riqueza, qué majestad. Qué glorioso es el Dios a quien honramos, el Dios a quien glorificamos, el Dios ante quien doblamos nuestras rodillas y le damos gracias por todo lo que ha hecho. En el principio Dios. Cuando el tiempo comenzó, entonces ya existía Dios en la eternidad. Así que, hermanos, la Biblia es el libro más importante que se haya escrito. Ahora te hago una pregunta. Está ahí en la Biblia. ¿Quiénes son los seres humanos en tu vida que más admiras? Los seres humanos. ¿Cuáles son los seres humanos que más admiras? A ver, dígale a la persona que está a su lado. ¿Cuál es las personas que más admiramos? A ver. ¿Quién levanta la mano y se pone de pie y dice, aquí decimos esto? A ver. ¿Cuáles son las personas que más admiramos? Diga, para usted, yo admiro ¿a quién? ¿A qué? ¿Qué quiere decir? ¿Al Padre Dios? No, porque no estoy hablando de la persona humana. A los padres. Los padres deben de ser los seres que más admiramos en la tierra. ¿Cuántos de ustedes han admirado y siguen recordando con admiración a sus padres? ¿Cuántos jóvenes están aquí que admiran a sus padres que están vivos y que lo demuestran en sus acciones? No son palabras solamente. ¿Y cómo los admiramos? El mandamiento 5 nos dice cómo debemos admirarlos. ¿Cuál es? Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. Eso lo hemos olvidado. Eso lo hemos pasado por alto. Y la juventud, cada día que pasa el tiempo, honra menos a sus padres
y también desafortunadamente inclusive entre los cristianos. No podemos hablar de una cultura de bendición si no entendemos estas cosas, especialmente si no respetamos, admiramos, damos gracias a Dios por nuestros padres, por nuestros seres queridos. Mis padres ya partieron hace muchos años con el Señor. Pero aunque no conocía al Señor, Dios me permitió admirarlos. No lo aprendí en ninguna escuela, pero Dios permitió circunstancias, por las circunstancias que vivió mi padre, que era el que sostenía el hogar, por un accidente que tuvo. Y yo empecé a trabajar de los 10 años en adelante y lo sostuve hasta que ellos partieron. Sin conocer la palabra, de una manera muy especial, y no me presento como un ejemplo, simplemente como el ejemplo, sino como una persona que pudo reconocer, por circunstancia lo que fuera, esa verdad. Sostuve a mis padres, empecé a trabajar y a los 12 años los sostuve completamente a mis padres. Vamos a volver a las sendas antiguas. Esas son parte de las sendas antiguas que Dios quiere que nosotros andemos. Y tenemos la libertad de decir, sí, voy a andar por esas sendas, o Señor, no voy a andar por ellas. Y voy a seguir viviendo como yo quiero vivir en la tierra. Ustedes recuerdan que hemos hablado de un principio. Vamos a mirar este gráfico. Esto es el reino eterno de nuestra majestad, que lo hemos presentado otras veces. Esto quiere decir, tiene que ver con la gran comisión, porque en la gran comisión el Señor dijo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos a todas las naciones. Discípulos a todas las naciones. Entonces, y se lo dijo a los creyentes, en el capítulo 16, verso 18, Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, que es la palabra eclesía. Es una palabra muy rica, la palabra que hacía. Y si queremos discipular la nación, tenemos que hablar de ciencia, tecnología, de educación, de comunicaciones, de familia, de gobierno, de economía, de celebración, de confesiones de fe. A través de esas 7 o 8 confesiones, esas esferas de influencia en la tierra, en cada nación hay algo similar. Algunas puede ponerle otras cosas si quiere. Pero ¿cuál de esas 8 es la más importante? ¿A cuál le debemos poner más atención? ¿Cómo? La familia, otra vez. ¿Sí? Algunos se preocupan ¿por qué? Por la educación. Hay que preocuparnos por la educación, claro que sí. Algunos por comunicaciones. Hoy que está la inteligencia artificial, pues muchos quieren conocer más cómo se va a manejar. Porque en el futuro no solamente la inteligencia artificial, sino la robotización de la educación, por ejemplo. Va a ser en el futuro no se van a necesitar maestros. Robots van a enseñar a los jóvenes lo que están programados ellos. Así que tampoco es la economía. Muchos se preocupan por los negocios. Tenemos que preocuparnos por la economía, cómo administramos lo que tenemos, cómo una nación progresa adelante, va en victoria.
por la celebración. En estos días hay una nueva religión que hoy muchos de ustedes lo van a celebrar. ¿Cómo se llama? Fútbol. ¿Cuántos de ustedes han estado mirando los partidos de fútbol estos días? Aunque eliminaron a Colombia, siguen allá. Hoy, ¿cuántos están a favor de Argentina y otros a favor de España? Y van a estar aplaudiendo y ya tienen todo listo en su casa. La pantalla especial, el televisor especial que compraron para no perderse ninguna jugada de Messi o de cualquier otra. ¿De qué habla la gente? Prende a los noticieros estos días. La primera media hora de los 40 minutos que dan de noticias es de fútbol. Y hablan tantas cosas. Es la nueva religión, porque exige todas las emociones, toda la atención, todos los comentarios. Ya no hablan en ese momento, ni siquiera hablan con el papá y la mamá en la casa, no. La nueva religión, el fútbol, que va creciendo cada día. Y algunos de Colombia están ya en Nueva York porque quieren ver la final de nuestra congregación. Están en Nueva York y pagaron el tiquete para poder ver el partido. Y después de que termine, ¿qué pasa? ¿Qué ganó o qué perdió? ¿Qué gana usted con que gane Argentina o gane España? ¿Gana algo? ¿Y qué pierde? Tampoco. Esto es real en la vida. Esto es real. Cómo las cosas comienzan a tomar otro sentido. Ya no es la familia la más importante. Lo más importante es el clásico. Yo no sé ayer los que fueron a ver a Millonarios que está reencauchándose. No sé quiénes fueron a ver a Millonarios que se está reencauchando, entiendo, porque no me di cuenta de nada. Hermano, yo quiero esta mañana volver a tocar un tema que es lo que llamamos el PESI. El PESI, el propósito eterno, supremo, inalterable. ¿Qué más? ¿Y qué más? Hay una palabra más que quiero añadir hoy. Cuando ustedes la leen allá en Hebreos capítulo 12, verso 28. Mírenla a ver cuál es. Y aquí vamos a mirar. El propósito eterno, supremo, inalterable, inmutable e inconmovible. Porque hemos recibido, dice el verso 28, hemos recibido ¿qué? Un reino inconmovible que permanece para siempre. El PESI, profundizando más en ello, tiene otra expresión muy importante. El propósito eterno, supremo, inalterable, inmutable e inconmovible. Hermanos, hemos hablado del PESI otras veces. Y decimos el propósito, porque Dios es un Dios de propósitos. Pero esos propósitos los manifestó en la eternidad, y cuando decidió crear la tierra y los cielos y decidió crear al ser humano, eso lo tenía en mente. Hermanos, ¿se acuerdan cuál es si recuerdan, hermanos, cuál es el propósito eterno, supremo, inalterable, inmutable, inconmovible? ¿Cuál es? A ver. ¿Cuál es?
No, viene parte de eso, viene ser parecidos a Jesús, ya viene, pero Dios tiene un propósito que tiene esos otros 4 aspectos que he mencionado. ¿Cuál es? Tener una familia que está formada por todas las familias que entregan su vida al Señor. La familia de Dios está compuesta por mi familia, por tu familia, por tu familia, por todas las familias de la tierra. Y Dios desea, Dios espera que todas las familias conozcan al Señor y sean salvas. Una vez más recuerdo a mi madre cuando me casé con Mechas. Hace 60 años, 66 años larguitos ya. Y el día que me casé, mi madre, yo no quería saber nada de su religión, del evangelio. Yo tenía otros sueños, porque tenía 20 años solamente. Entonces, mi madre me llevaba niñas de la iglesia para ver si yo me enamoraba, para que así me pudiera ir a la iglesia, me fuera un gancho para traerme. Y como yo sabía cuál era la intención, no quería ninguna señorita de la iglesia, no quería nada. Y entonces apareció alguien que Dios tenía preparada como un regalo para mí, que se llama Mercedes Casanova. Fue un regalo que Dios me había preparado. Yo no lo sabía, pero Él lo había diseñado así. Y el día que me casé con Mechas, mi madre fue al templo católico, me casé por lo católico natural. No porque creyera en la iglesia católica, sino por cumplir el requisito de los padres de Mechas que eran católicos. Uno iba a ser sacerdote. Eran bien católicos. Excepto el padre era masón. Pero bueno, el sacerdote terminó la ceremonia y mi madre se levanta, está al pie mío, todo el tiempo orando. Y se levanta ella, me abraza a Mechas y le dice, hijos, les doy gracias a Dios porque ustedes son para Cristo. Imagínense en ese momento, yo, ¿qué pensar en Cristo? Ustedes son para Cristo. Y yo le dije, mamá, no sé por qué me dices eso, porque a mí no me interesa tu fe, tu religión, ni nada de eso. Yo me acabo de casar. Dijo, no importa lo que tú digas, hijo, pero yo oré a mi Padre Celestial que te casaras con la mujer con la cual le ibas a servir al Señor. Porque el Señor dice en su palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo creo en la promesa de Dios y tú vas a ser salvo. Yo le dije, mamá, grande es tu fe, pero ya empezó la fiesta y empezó lo demás. Ya. Hasta ahí quedó. Pero no había pasado un mes cuando mi esposa y yo caíamos a los pies de Cristo. Cuando menos. Dios cumple su promesa. ¿Cuántos creen que Dios cumple sus promesas? Su palabra es inmutable. Su palabra es inalterable. Su palabra es única. Por eso, cuánto amamos la palabra de Dios. Cuánto, dice el salmista David, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es en ella mi meditación. Bienaventurado el que piensa, actúa y anda conforme a la palabra de Dios. No conforme al sistema que vivimos. No conforme a los principios culturales que el mundo va desarrollando día tras día.
Yo recuerdo que en 1990 yo era el presidente de SEDEC en su momento, hoy SEDECOL. Y se iba a reformar la Constitución Política de Colombia. Y en esa Constitución Política de Colombia y decidí que la Iglesia Cristiana Evangélica debía de participar como presidente de la Confederación Evangélica de Colombia en su momento, SEDEC. Entonces, para participar en ello, formé un movimiento cristiano para participar en la Asamblea Nacional Constituyente, que se llamaba el Movimiento Unión Cristiana. Y participamos. Tuvimos 2 asientos en la Asamblea Nacional Constituyente. Pero teníamos una intención: alcanzar la libertad e igualdad religiosa, porque no existía la libertad e igualdad religiosa. No existía en ese tiempo. Desde 1887, con la primera Constitución, y después la reforma, la última reforma que había era de 1973. Reconocía en el preámbulo que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana era la de la nación. Estaba en el preámbulo. Y lo que dice el preámbulo le da la base para interpretar todo el articulado. El preámbulo es muy importante. Y decidimos participar porque el artículo 53 de la Constitución en esa época hablaba de libertad religiosa, pero como el preámbulo hablaba de la Iglesia Católica como la de la nación, porque Colombia era una nación confesional. Entonces el artículo 53, a la luz del preámbulo, había que interpretarlo como tolerancia religiosa. La tolerancia a veces era amplia, a veces era muy difícil, con muchos problemas, mucha persecución hacia la iglesia evangélica, porque amábamos a Jesucristo, nos perseguían, en fin, porque creíamos en la Biblia. Entonces, participamos en la Asamblea Nacional Constituyente. El doctor Jaime Ortiz Hurtado fue la persona que elegimos para que fuera la cabeza de lista. Y luego vino otro, el hermano Arturo Mejía Borda, y los dos trabajaron. El hermano Jaime Ortiz Hurtado hizo un trabajo excelente en la Asamblea Nacional Constituyente. Yo en ese momento no solamente era presidente de la Confederación Evangélica, sino que era presidente de la Junta Directiva del Seminario Bíblico de Medellín. Y el doctor Jaime Ortiz Hurtado era el rector del seminario y sabía las capacidades que tenía para participar en la Asamblea Nacional Constituyente. Fuimos, le propusimos, aceptó y ahí trabajamos y salió adelante. Hizo un trabajo excelente el doctor Jaime Ortiz en la Asamblea Nacional Constituyente con su equipo y con la Junta Directiva del Movimiento Unión Cristiana. Fue un tiempo muy lindo. Y ahí llegamos a entender que la familia, como está en la Constitución, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja, en el respeto recíproco entre todos sus integrantes,
Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva en su armonía y unidad y será sancionada conforme a la ley. Y los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o creados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura responsable. En fin, artículo 42, el artículo 5 habla también de que la familia es la base fundamental de la sociedad. Logramos eso que teníamos en el corazón. Hoy en la Constitución Política de Colombia está parte de lo que como cristianos propusimos en la Asamblea, que fue aprobado, de la cual el tabernáculo de la fe fue parte integral en esa Constitución. Algunos vieron, no sé quién fue el que lo hizo, no tengo ni idea quién lo hizo, que sacó algunos de ustedes vieron el cuadrito que mandé de la libertad religiosa en Colombia y que se menciona mi nombre y todo. Ahí. No tengo ni idea quién lo hizo. Alguien que conocía la historia lo hizo y yo bendigo a esa persona que sacó a la luz lo que estaba sin darse a conocer completamente. Y luego de México también alguien que supo hizo algo similar. Lo que quiero decir, mis amados hermanos, es que la familia es muy importante en la sociedad humana. Toda nación está formada por familias. La familia es el núcleo vital de la sociedad. La familia es el núcleo vital, irreemplazable en la iglesia del Señor para Dios. Y yo quiero que piensen en esto, hermanos, y digan conmigo: mi familia pertenece a Dios. Dígale a su hermano que está a su lado: mi familia pertenece a Dios. ¿Lo crees? Dale un aplauso al Señor, porque tu familia pertenece a Dios. Quisiera decir que el lugar de la familia en el propósito eterno de Dios, que el matrimonio es un pacto para toda la vida. Por eso es fundamental. El divorcio nunca se contempla en la Escritura. Y aclaro, no estoy diciendo que el divorcio es el pecado imperdonable. No estoy diciendo. Pero la familia en la Biblia, en el propósito de Dios, es un pacto para toda la vida. Sé que las circunstancias muchas veces obligan a que alguien se quede solo porque uno de ellos abandonó el barco y se fue. Y no lo pueden obligar a que tenga que vivir ahí si no quiere. Pero por lo menos se espera que los cristianos seamos fieles al pacto matrimonial. Amén. Digamos, fieles al pacto matrimonial. La familia, qué hermosa palabra, la familia. Por ejemplo, en Hebreos dice que nuestro matrimonio debe ser honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, porque a los adúlteros y los fornicarios los juzgará Dios. ¿Lo creen? Eso es lo que no se está viviendo en el mundo.
Claro, no estamos viviendo en un mundo perfecto, es un mundo imperfecto. Pero tiene que llegar el momento en que se reconoce esa verdad y decidimos obedecer a Dios y vivir conforme a lo que Dios dice, o desobedecer a Dios, hacer lo que nosotros queramos. Y tiene dos lugares para ir a la eternidad: los que obedecen al Señor y los que desobedecen al Señor. Los que obedecen al Señor, ¿dónde van? Al hogar de nuestro Padre Celestial. Los que desobedecen al Señor, ¿a dónde van? A un lugar que a la gente no le gusta ni siquiera pensar en la palabra. Se llama infierno. Si quiere, quiero que en su casa lean Apocalipsis capítulo 20, versos 11 al 15. Y ahí se darán cuenta que los que no están escritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. La familia de Dios está viviendo en medio de una cultura individualista. ¿Recuerdan, hermanos, ustedes el Padre Nuestro? ¿Cuántos se acuerdan del Padre Nuestro? 2, 4, 6, ya se alarga un poco. Pero si le pregunto a los jóvenes de hoy en día, a la juventud, si saben el Padre Nuestro, no sé, ¿Padre qué? No saben. Yo me acuerdo porque lo aprendí cuando tenía 7 años de edad en la escuela. Eso es lo primero que aprendíamos. Pero a medida que pasa el tiempo, se va olvidando. Y en la universidad sí que menos se menciona. Menos. ¿Se acuerdan? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero la parte que me llama la atención es: venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Y podemos parafrasearlo y decir: hágase tu voluntad en mi hogar como se hará en el cielo en la eternidad, o como se hace en el cielo. Todos los que están, los hermanos que ya partieron durante toda la era cristera de la raza humana, que ya partieron, que están con el Señor, están en el cielo. ¿Y qué hacen en el cielo? ¿Cuántos creen que en el cielo cada uno hace lo que le da la gana? En el cielo solamente se hace lo que el Señor determina, porque la voluntad de Dios siempre tiene 3 características. ¿Es qué? Es buena, es agradable y es perfecta. Por eso la hacemos allá y por eso lo debemos hacer aquí. Esto nos prepara para lo que voy a decir dentro de poco. Téngalo en cuenta, que me parece que es muy importante. Hermano, vamos a mirar Génesis 12 y 2 y 3, porque eso lo hemos dicho, pero hay que recordarlo porque se nos olvida. Le dijo Dios a Abraham, le hace una promesa: haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren
y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Se lo dijo Dios solamente a una persona y a nadie más se lo volvió a decir? Cuando Dios se lo dice a Abraham, nos da un principio para decirnos, se lo dice a ti, José, María, Pedro, como se llame. Esa palabra no es una historia, es un principio que Dios tiene. Ponga su nombre. Y Dios te dice a ti, haré de ti, con tu descendencia, una gran nación. Dios lo hizo con Abraham, una gran nación. Con su descendencia, que empezó con Isaac, luego sigue con Jacob, luego con los 12 hijos de Jacob, y luego con las demás generaciones que vinieron. Y hoy todavía, después de 3,000 y tantos años de haber hecho Dios casi 4,000 años de haber hecho esa promesa a Abraham, se sigue cumpliendo. Y por más que algunas naciones quieran destruir a Israel, acabarlo, borrarlo del mapa como Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Porque la Segunda Guerra Mundial, el deseo en la Segunda Guerra Mundial principal de Hitler era dar una solución final. ¿Cuál era la solución final? Acabar con el último judío en la tierra y borrar del mapa de ellos. ¿Qué pasa ahorita con Irán? Tiene el mismo espíritu de Hitler. Irán tiene una figura en su mente. Muchos ignoran, no leen, no saben lo que dicen ellos. Ha salido en la prensa de una y otra vez las noticias. Quieren eliminar no solo el Estado de Israel, sino quieren eliminar el último judío que hay en la tierra. El mismo espíritu de Hitler, el espíritu satánico que aborrece a Israel, porque Israel existe porque Dios lo hizo, porque Dios lo fundó, porque Dios lo estableció. En paréntesis, espero que ustedes se preparen y nos acompañen. Posiblemente el 6 de octubre vamos a reanudar las cenas en honor a Israel. Y esperamos que ustedes se inscriban. Tendrá un costo natural porque invitamos a los judíos gratis. Porque yo no puedo invitar a las cenas en honor a ellos, no en honor a la iglesia evangélica. A ellos. Ellos tienen que ir gratis. Ojalá que cada uno de ustedes pague su boleta y pague la de un judío. Digan amén. Ahí se quedaron pensando. Pero bueno, simplemente digo lo que va a acontecer. Pero qué interesante que pasó después de que Dios le dijo, lo hago. Ya me han oído hablarlo muchas veces, pero es que nosotros somos tan desmemoriados. ¿Qué dice el versículo 8 y qué he dicho del versículo 8 del capítulo 12? A ver, no lo miren, no lo busquen ahí. Deben decirlo de memoria, ya lo he repetido tantas veces. Bueno, vamos a ver, vamos a ponerlo entonces. Dice, luego Abraham se pasó de allí unos meses tal vez más tarde. Luego se pasó allí a un momento al oriente de Betel y plantó su tienda. ¿Por qué dice que plantó su tienda? Era un pueblo nómada y estaban en el valle, en el llano, en lo que sea, viviendo y tenían que, se movían de un lado a otro, tenían que levantar una tienda para habitar. Casi que como hoy se diría, y construyó su casa. Más o menos el sinónimo sería eso, levantó su tienda.
Pero ¿qué más dice? Levantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. ¿Qué he dicho de esos versículos en el pasado? Hace mucho que lo dije. Todo lugar de habitación debe de ser un lugar de adoración. Todo lugar de habitación debe de ser un lugar de adoración. Es tu casa, tu apartamento, el lugar donde vive, siempre un lugar de adoración. ¿O hacen de vez en cuando algunas pachangas? ¿Para qué? Porque dicen, no, para adorarme voy para el templo. Gracias a Dios tenemos este lugar. Pero aquí vienen, esperando que así sea, los que ya están viviendo en su hogar en santidad. Viven en su hogar, en su lugar de habitación, viven para adorar al Señor. Que siempre tengamos en mente cuál es la voluntad de Dios para que yo la haga en mi hogar. No estamos acostumbrados a eso. Pero bendito el hogar. Bendita la habitación. Bendito el apartamento. Bendita la casa donde se adora a Dios las 24 horas del día. No estoy diciendo que estén haciendo culto todo el día en la casa porque tienen que trabajar y tienen que comer y tienen que hacer otras cosas. Pero lo principal que se hace en ese lugar es bendecir al Señor. Hermanos míos, el hogar, escuche, digan conmigo, el hogar es el lugar más sagrado en la tierra. Escuche, a la luz del Señor, a la luz de lo que dice la palabra de Dios, a la luz de la promesa que Dios le hizo a Abraham y la respuesta que Abraham le dio a Dios, hacer de su hogar un lugar de adoración. El hogar es el lugar más, anoten esa expresión y no se lo, anótenla, por favor, anótenla. Porque les pregunto dentro de 8 días y no se acuerdan ya. Grábenla. Escríbanle las notas en su celular porque para eso no es para contestar llamadas. Si no tiene una hoja y tiene el celular, escriba ahí. ¿Qué escribe? El hogar es el lugar más, no el lugar sagrado, el lugar más sagrado de la tierra. Allá en la calle 127D, 5716, ustedes se encuentran en un lugar que para los habitantes de esa casa es el lugar más sagrado de la tierra. Hermanos, es un gran desafío. Nunca pensamos de eso. Nunca pensamos de esa forma. Pero esa es la verdad. Permite el Señor que el tabernáculo de la fe esté compuesto por familias que tienen un lugar muy especial para adorar a Dios. Y ese es su lugar de habitación. Y que se convierte más sagrado que este lugar. Este lugar es sagrado. Aquí vienen representantes, ojalá todas las familias que son del Señor. Hermanos míos, qué lindo ver, por ejemplo, un hogar así en la casa, donde estudian la palabra de Dios,
donde se reúnen con la familia, juegan juntos, adoran al Señor juntos. ¿No es eso hermoso? ¿Cuántos tienen uno? Bueno, el mío ya está grandecito, pero nos reunimos todos los domingos. Mechas tiene una bendita costumbre, un bendito hábito de levantarse a las 5 de la mañana, el día domingo, para preparar el almuerzo. Porque de aquí salimos a la casa a almorzar. Toda la familia. Los que están. Cuando algunos están fuera, pues, o están enfermos, no pueden acompañarnos. Y gracias Mecha por tu costumbre, por tu hábito ya, y que no lo cambia por nada. Gracias, mi amor. Qué lindo cuando estaban mis niños chiquitos, cuando estaba Fernando bebé, y cuando estaba Alexandra, y cuando estaba Marixa, y cuando estaba David, nos reuníamos algo similar para cantar, para leer la palabra, para adorar al Señor, para bendecir al Señor nuestra casa. Aprendieron ese principio. Que tu hogar sea el lugar más sagrado en la tierra, el sitio más hermoso que hay. Así cuando nos reunamos, venimos para agradecerle a Dios todas sus bondades que ha tenido con nosotros durante la semana que terminó. Y eso va creando una cultura de bendición. Bendito a la familia, bendito el hogar que reconoce que el lugar de habitación es el sitio más sagrado y por eso se llama hogar. Hermanos míos, que Dios nos ayude en el camino que estamos transitando. Hay un orden de autoridad en la casa que quiero que lo entendamos. Miren lo que dice la palabra del Señor en Romanos 11, 2 y 3. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis, habla del hogar, el orden de autoridad en la casa, que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Si me permiten ponerlo en el lugar, Dios, el Padre, es la cabeza de Cristo. Pero sigue diciendo, Cristo es la cabeza del hombre. El hombre es la cabeza de la mujer. Y los padres son la cabeza de los hijos. Ese es el orden de autoridad en el hogar. De un hogar que es santo. De un hogar que es sagrado. Aquí en este lugar, por ejemplo, esa casa del Señor, no es el pastor la cabeza de este lugar, es Jesucristo. Pero como dice la Escritura, Cristo está sujeto ¿a quién? Al Padre. Lo hizo todo el tiempo. Cuando estuvo en la tierra, Él decía, yo no hago nada que no agrade al Padre. El Padre me dice lo que yo debo hacer y yo lo hago. Y Él me acompaña. Siempre lo decía Jesús. Porque tenía un estilo de vida muy diferente, hermanos míos. El Salmo 127, versos 3 al 5 dice, los hijos son un regalo del Señor. ¡Qué lindo! Los hijos son un regalo del Señor. Los recién casados, anímense. Los recién casados, anímense. Así, ya tú tienes 2, así que, pero ya cumplió la cuota. Bueno, hermanos, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte, de parte del Señor. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad.
Qué hermoso darnos cuenta que mis hijos y como consecuencia mis nietos y en el camino los bisnietos son herencia del Señor. Son un regalo de parte de Dios. Dios le regaló esos hijos. Que Dios te bendiga y te ayude. Hermanos míos, ya estoy terminando. El Salmo 78, 5 al 8 dice así. Él, el Señor, estableció testimonio en Jacob y puso la ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, ni no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios. Hay dos tipos de hogares: de los padres que son fieles para con Dios y los padres que no son fieles para con Dios. Yo puedo decirles, hermanos, con toda autoridad, con toda tranquilidad, yo soy de los padres en la familia que le obedece al Señor. Vengo de unos padres que, aunque no eran perfectos, pero después de que conocieron al Señor, buscaron vivir para obedecer al Señor. Yo soy la segunda generación. Y tercera generación, Fernando, Alexandra, David, que ya partió, Marisa, que hoy no pudo venir porque está un poco delicada de salud. Son una gran bendición. Todos ellos han aprendido. Mechas y yo somos modelos para ellos. Ellos saben cómo vivimos nosotros. Lo saben bien. No tenemos que convencerlos. Si ustedes les preguntan a ellos, ellos sabrán hablarles. Hermanos míos, en Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Andarán por la senda antigua. Lo que Salomón enseña aquí es que enseñáramos a los niños, a los hijos, los caminos del Señor, la senda antigua que se llama en Jeremías. Instruir al niño en ese camino. Cuando sea viejo, no se apartará de ella. Terminando, volvamos a las sendas antiguas y hagamos de nuestro hogar el lugar más sagrado de la tierra. Los que quieren hacer de su hogar el lugar más sagrado de la tierra, pónganse de pies. Aleluya. Levanta tus manos y adora al Señor tú mismo, ahí donde estás. Dígale: Señor, gracias por la revelación que me das hoy. Que mi hogar es el lugar más sagrado de la tierra. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. El Tabernáculo de la Fe presentó un mensaje de esperanza.